Siéntese, por favor. Bueno, el día de hoy, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, se va a presentar un informe de lo que se hace en el gobierno para enfrentar esta violación a los derechos humanos de las mujeres, todo lo relacionado con el combate a la violencia, al maltrato de las mujeres en México y desde luego en el mundo. Vamos también a presentar un informe sobre las lamentables muertes, los asesinatos de periodistas y también todo lo que se ha venido llevando a cabo desde que llegamos al gobierno para encontrar a personas desaparecidas. Sobre eso va a tratar la conferencia del día de hoy. Le vamos a dar la palabra, en primer lugar, a la doctora, licenciada, doctora en Derecho, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y posteriormente va a intervenir Alejandro Encinas y Carla Quintana Osuna, que es titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ese es el programa para el día de hoy. Me da mucho gusto que nos acompañen las secretarias de el gabinete del Gobierno federal que están aquí con nosotros. Empezamos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a mis compañeras de gabinete, a la representante de ONU Mujeres, a todas ustedes por estar aquí acompañándonos el día de hoy, a la jefa de gobierno que también está aquí con nosotros. Muchas gracias, Gemma, gracias a todas. Señor presidente, con su permiso, hoy nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Esta es una fecha emblemática para los movimientos de las mujeres en todo el mundo. Hoy damos inicio a 16 días de activismo establecidos por la Organización de Naciones Unidas contra las violencias hacia las mujeres, con una serie de actividades que culminan el día 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. El machismo mata, destruye las vidas de las mujeres y limita el desarrollo de nuestro país. No permitamos que la discriminación condicione el acceso a las oportunidades, olvidemos los prejuicios y estereotipos y el cambio está en nosotras. El futuro que juntas y juntos creemos para las mujeres y las niñas depende de nuestras acciones. Que el mundo se estremezca y generemos el cambio cultural que resuena a lo largo de la estructura social y del tiempo. No es momento de tener o actuar a medias. Por mi parte les digo, si no hiciera lo que estoy haciendo, no tendría cabida en esta cuarta transformación. De nada sirvieron los principios y derechos plasmados en la ley si no podemos garantizar que una mujer regrese segura a su casa. La sociedad nos exige, la sociedad nos dice ya basta. Y como Gobierno de México nos sabemos obligados a evitar la reproducción de un sistema cultural machista, patriarcal. Tejamos alternativas para la paz desde las capacidades que tenemos y actuemos desde el poder personal y colectivo, aportando, exigiendo, colaborando, con firmeza y flexibilidad, pasión y empatía, inteligencia y tenacidad para defender los derechos de todas. Esta administración pasará a la historia como una administración comprometida con la igualdad. Aquí hay una muestra de ello.
Todos y todas formamos parte de este proyecto y no dejaremos a nadie atrás ni a nadie afuera. Reconocemos que la prevención y atención de las violencias contra las mujeres y las niñas son un gran reto, porque están en todas partes, en los hogares, en los centros de trabajo y en nuestra convivencia diaria. Por eso, trabajamos para cerrar las brechas de desigualdad e impedir que la cultura del abuso del poder siga vigente en nuestras dinámicas personales, familiares y colectivas. Por eso es momento de decir basta. Basta de feminicidios, basta de violencia política contra las mujeres por razón de género, basta de las agresiones cotidianas y basta las desapariciones y abuso sexual de niñas y mujeres y digamos sí a la igualdad. Reconocemos que todas y todos tenemos los mismos derechos y al feminismo como una forma de vida y de actuar a favor de los derechos y de la igualdad. Nuevamente les reitero, la cuarta transformación es feminista. De acuerdo con los datos del INEGI, durante la última década, las mujeres en México han sufrido diversas violaciones que dan clara idea de un fenómeno estructural que debemos atender ya y que estamos atendiendo. 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia. 8 de cada 10 mujeres sienten temor de ser agredidas física o verbalmente al transitar por las calles. 8 de cada 10. Cada día, 32 niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres, por supuesto. Son víctimas de violencia. En el ámbito escolar, 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia, observándose mayor prevalencia de la violencia sexual. La actual pandemia nos ha enseñado que aún en situaciones de crisis la violencia no para y tiende a aumentar. Cada año en México son asesinadas aproximadamente 3.800 mujeres, niñas y adolescentes. Los datos nos demuestran que innegablemente México está enfrentando un importante problema de violencia contra las mujeres y las niñas. La actual pandemia nos ha demostrado que la violencia contra las mujeres y las niñas es un asunto de alta prioridad. Este tema es una prioridad pública. Necesitamos visibilizar, prevenir y atender la violencia antes de que esto ocurra, pero también sancionarla, aunque ninguna reparación, ninguna, podrá resarcir de manera total el daño ocasionado. Tenemos una deuda histórica con las mujeres, en especial con las víctimas de violencias, y no podemos permitir la impunidad, pero tampoco lo permitimos ni lo haremos. La corrupción y la impunidad son parte de la violencia estructural y el Estado debe hacerse responsable de no generar estas víctimas. Recordemos que cada mujer víctima de violencia es una persona con sueños, familia y amistades. Como gobierno, les debemos a ellas, a sus personas cercanas y a la sociedad darle seguimiento y justicia a sus casos. El no hacerlo es inadmisible. Con este fin, México ha construido instituciones emanadas de sus leyes y mecanismos de articulación, como el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los respectivos sistemas estatales. Para fortalecerlos, en mi calidad de presidenta del Sistema Nacional, convoqué a la creación de un grupo interinstitucional de estrategias contra las violencias hacia las mujeres, niñas, adolescentes, GIEV por sus siglas. A través de este grupo, por primera vez, estamos articulando a todas las dependencias federales en un trabajo coordinado con una perspectiva sistémica de igualdad sustantiva, perspectiva de derechos humanos y acción local. Trabajamos para cumplir los compromisos internacionales suscritos por México para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable marcados por la Agenda 2030 con la Oficina de la Presidencia de la República y coordinamos con las agencias de la ONU en el programa Spotlight, financiado por la Unión Europea y que está centrado en prevenir el feminicidio en México y en América Latina. Los programas prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegan a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, tienen un impacto real y especial para generar bienestar en las mujeres y las niñas. Tenemos la convicción de que actuando sobre las desigualdades estructurales podremos intervenir en las causas de las violencias y construir la igualdad. En materia de prevención, con las transformaciones en materia de educación,
Tanto con la nueva escuela mexicana como con el programa de becas para el bienestar, generamos nuevas oportunidades para las niñas y las jóvenes y los cambios culturales que combaten los estereotipos. Buscamos que las mujeres se conviertan en multiplicadoras de los procesos de paz como un eje fundamental para prevenir y desactivar las violencias. Y por eso, desde INMujeres y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se crearon 217 redes de mujeres constructoras de paz en más de 100 municipios con una inversión de más de 128 millones de pesos. La Secretaría de la Función Pública, por su parte, impulsa la cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual que 60 instituciones de la Administración Pública Federal han adoptado. Junto con distintas dependencias, se revisó el protocolo correspondiente y se seleccionaron a personas consejeras y se está capacitando a todos los funcionarios. La Secretaría de Cultura tiene un papel fundamental en la transformación social y ha incorporado en sus programas una visión de transformación cultural que previene la violencia a través de programas como Equitativa y Contigo en la Distancia. En relación a la prevención de las violencias contra niñas y adolescentes, el CIPINA logró el acuerdo para establecer que los 18 años sea la edad mínima para contraer matrimonio. Basta ya del matrimonio infantil. Y también ha desarrollado herramientas y protocolos para prevenir las violencias contra la población más joven. Por otro lado, el Consejo Nacional de Población ha puesto en marcha la nueva fase de la Estrategia Nacional para prevenir el embarazo adolescente y la erradicación del embarazo infantil. Estamos hablando que el embarazo infantil es de 10 a 14 años. Tenemos niñas de 10 años que ya son madres. Y con énfasis en la prevención de la violencia sexual. Y en este mismo rubro, el INMujeres, a través del Fondo para el Bienestar de las Mujeres, invirtió más de 170 millones de pesos para su implementación a nivel estatal y a nivel municipal, porque en el municipio es en donde sucede prácticamente todo. En materia de atención y sanción a las violencias, la Secretaría de Seguridad Pública definió al 911 como el canal de entrada para atender las llamadas de emergencia relacionadas con violencias a las mujeres, niñas y niños y adolescentes en todo el país. Durante la pandemia se ha fortalecido y difundido ampliamente el servicio y se ha capacitado a su personal. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, tiene un papel fundamental en la coordinación de los esfuerzos en la materia. Ha ampliado y fortalecido los centros de justicia para las mujeres como espacios donde las mujeres reciben atención integral y donde se coordinan los diferentes servicios de apoyo a las mujeres víctimas, sobrevivientes de los diversos tipos de violencia. Llevar servicios ahí donde las mujeres viven es clave para atender sus necesidades. El Instituto Nacional de Desarrollo Social, el INDESOL, mediante el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, el PAIMEF, apoya con servicios especializados considerados como esenciales de forma corresponsable con los estados y las organizaciones civiles, garantizando su disponibilidad antes y durante la pandemia del COVID-19. Asimismo, aporta subsidios para la operación de los centros de refugio para mujeres y sus centros de atención externa que se han ampliado en la presente administración. No se escatimaron recursos, todos fueron otorgados y se han ejercido el 100% de estos recursos para estos centros de refugio para mujeres. Además, en coordinación con el INAFED, con el Instituto Nacional de Federalismo, se trabaja en programas territoriales dirigidos a los hombres perpetradores de violencia, entre otros. El Sistema Nacional DIF ha desarrollado herramientas que fortalecen la capacidad de respuesta para atender las violencias contra las niñas, niños y adolescentes. Por su parte, la Secretaría de Salud da atención integral y especializada a los diferentes tipos de violencia, especialmente a la violencia sexual, con base en la norma oficial mexicana 046. Para garantizar el acceso a la justicia, la CONAVIM ha instalado mesas técnicas de acceso a la justicia
en 14 entidades federativas y vamos por todas este año, en las que participan autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil. Por su parte, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, en colaboración con las Fiscalías Generales y Tribunales Superiores de Justicia, revisa y da seguimiento a procesos jurídicos relacionados, entre otros, con casos de violencias contra las mujeres. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del programa Misión, Género, Paz y Seguridad, trabaja en la especialización de las policías para su actuación en casos de violencia contra las mujeres. Se han estado capacitando a muchísimos cuerpos de policía con perspectiva de género y con esta especialización para su actuación en los casos de violencia contra las mujeres. La Guardia Nacional, a través de la División Científica, desarrolla actividades de prevención y de investigación como el programa Internet Seguro para Todas y Todos y con su operativo Ciberguardián, al igual que ciberinvestigaciones en materia de trata de personas, de feminicidios, pornografía infantil y difusión de las alertas AMBER. La Guardia Nacional ha sido un gran aliado en todas estas investigaciones cibernéticas. Para fortalecer el trabajo de coordinación a nivel estatal, desde el INMujeres estamos impulsando la inclusión en las mesas de construcción de paz y seguridad, una agenda estratégica para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres y la violencia feminicida, con la que también construimos nuevos acuerdos y acciones para la reducción del rezago en el acceso de justicia. Anteriormente, los institutos de las mujeres no estaban presentes en estas mesas de seguridad y en estas mesas de construcción de paz. Hoy, los institutos de la mujer en todos los estados de la República tienen un lugar en estas mesas para que entiendan lo que es la perspectiva de género y las violencias en contra de las mujeres. A nivel municipal, el INDESOL promueve el establecimiento de las coordinaciones municipales que son convocadas por las presidencias municipales y la CIMEF para promover una respuesta pronta e integral, analizar y propiciar mecanismos efectivos de referencia y contrarreferencia y analizar los casos que requieran atención colegiada. Esto es a nivel municipal. Y en materia de medición de resultados, el INEGI colabora en la construcción de un sistema de evaluación y desarrollo de indicadores de impacto, mientras que el INMujeres coordina la obtención y análisis de estadísticas en la materia, lo que permitirá tener mayor precisión para orientar la política nacional, focalizar acciones y mejorar la respuesta del Estado mexicano en la implementación de la política y de las leyes vigentes. Estas son solo algunas de las acciones realizadas de manera conjunta y coordinada que nos permiten acortar las brechas de impunidad y avanzar en la implementación de las leyes para dar respuesta a las mujeres, generando los cambios que la realidad nos exige. El Gobierno de México reconoce que la política nacional en esta materia es una política de Estado que requiere de una perspectiva sistémica que se centre en beneficiar directamente a las poblaciones más vulnerables a través de los servicios locales, accesibles, suficientes, efectivos y eficientes, con calidad y calidez. Requiere de modelos de prevención, atención y sanción homologados que recuperen las mejores prácticas que permitan medir su impacto y promover mayor eficacia en el gasto público. Las demandas legítimas de los movimientos feministas y de las mujeres, independientemente de las expresiones en que se manifiestan, hacen un llamado para que las instituciones seamos parte activa para garantizar la seguridad, integridad y vida sin violencia para las mujeres. Aquí también quiero felicitar a la jefa de gobierno aquí presente por todas las acciones y el informe que dio el domingo pasado sobre lo que está sucediendo en la Ciudad de México en relación precisamente con estas mesas de justicia, las abogadas que atienden a las mujeres y todas las acciones en las que se dio cuenta el domingo pasado.
Ciertamente, todas y todos somos responsables para prevenir violencias y tenemos el poder de frenarlas y de propiciar el cambio cultural que se necesita desde los hogares, desde las comunidades, hasta las instituciones del Estado. Todos los órdenes de gobierno, todos los poderes de la Unión, debemos dar el ejemplo de cero tolerancia a las violencias contra las mujeres, contra la corrupción, contra la impunidad. Es nuestra obligación dar respuesta a las mujeres que se atrevieron a buscar ayuda. El Gobierno de México asume con tenacidad la responsabilidad para mejorar las condiciones de vida de las mujeres que están en mayor vulnerabilidad y trabaja para garantizar todos y cada uno de sus derechos. Trabajamos con empeño en construir la paz. En la Cuarta Transformación tenemos el compromiso de construir una sociedad en la cual las violencias contra las mujeres y las niñas sean parte del pasado. Está en manos de todas y todos nosotros hacer que el sueño de vivir una vida libre de violencia sea en nuestro país una realidad. Muchas gracias, señor presidente. Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a dar cuenta de la situación que guardan las actividades vinculadas con la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en nuestro país. Queremos primero dar cuenta, en la primera lámina, de lo que ha sido el comportamiento histórico de las denuncias por desaparición forzada en el país del año 2006 a la fecha. Y afortunadamente, como ustedes lo pueden registrar, a pesar de que hemos mantenido una tendencia creciente hasta el año 2019, hay ya un momento de inflexión en donde hay una caída significativa, lo cual no significa que esté resuelto el problema. Esto lo vemos con mayor nitidez en la siguiente gráfica, que es el comparativo del mismo periodo enero-octubre de 2019-2020, donde desde el mes de marzo, que se marca el punto de inflexión, hay una caída del 21.6% en las denuncias por desaparición de personas en el país y esperemos que esta tendencia se mantenga en los próximos meses. Creo que ese es de los avances más significativos. Sin embargo, el problema está teniendo un comportamiento distinto en las distintas regiones del país, donde ahora la mayor parte de las denuncias de desaparición se concentran en 5 estados, particularmente Jalisco, que tiene más del 23% de las denuncias de desaparición forzada en el país, y Guanajuato, que de haber tenido una situación de carácter marginal en los últimos años, hoy ocupa el segundo lugar en materia de desaparición de personas. En este sentido, aquí ustedes tienen el dato, tanto el análisis histórico desde 1964 a la fecha, donde tenemos registradas 194.849 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales 79.506 personas se mantienen como tales en la situación de desaparición y afortunadamente más de 115.000 personas, más del 59% de las personas que históricamente tenía el registro que data de 1964 han sido localizadas. Unas con vida, afortunadamente el 93%, 107.000 personas han sido localizadas con vida y lamentablemente 7.382 han sido localizadas sin vida. Esta situación se mantiene en este comportamiento con los datos que corresponden a la actual administración, donde se ha registrado un conjunto de denuncias de desaparición por 33.092 personas, de las cuales se mantienen desaparecidas el 46.5%, 15.392, y 17.700 personas han sido localizadas. De estas, el 8.25%, 1.461 sin vida, y afortunadamente más del 90% de las personas localizadas han sido localizadas con vida. Esto tiene una correspondencia con el comportamiento actual de la búsqueda e identificación de fosas clandestinas y cuerpos exhumados.
El dato histórico a partir del 1 de diciembre a la fecha es la ubicación de 1,399 fosas clandestinas en casi todos los estados de la República, donde han sido exhumados 2,290 cuerpos. El mayor número de cuerpos exhumados han sido fundamentalmente en el estado de Jalisco, en los municipios de Tlajomulco, El Salto, y en el caso de Guanajuato, donde ha habido hallazgos significativos en el municipio de Salvatierra, y seguramente una vez que la Fiscalía del Estado reporte las fosas clandestinas encontradas en el municipio de Cortázar, incrementará de manera sustantiva la situación del papel que está encontrando con fosas clandestinas y cuerpos exhumados en el estado de Guanajuato, donde hay una tendencia preocupante a este fenómeno delictivo. De esta forma, ustedes van a poder ver el análisis del mismo periodo, del 1 de diciembre a noviembre de 2020, cómo tenemos un despunte muy significativo de septiembre al mes de octubre, en donde tenemos 200 fosas ahí registradas, estos rescates, 204 cuerpos, que seguramente la cifra será mayor. En este sentido, con los datos que tenemos ya actualizados, en lo que corresponde a esta administración, se han exhumado 2,290 cuerpos de fosas clandestinas, de los cuales 879 han sido identificados, más del 38%, y 504 cuerpos han sido entregados a sus familiares. Hay que reconocer aquí el trabajo y el desempeño de la mayor parte de las fiscalías de justicia de los estados, que han empezado a realizar un trabajo cada día más eficaz en lo que se refiere no solamente a las tareas de búsqueda, sino también a las tareas forenses en materia de identificación. Uno de los componentes que se ha incorporado en estas políticas por parte del Gobierno federal es incorporar la perspectiva de género en las tareas de búsqueda e identificación de personas. Yo quisiera pedirle a Carla Quintana que dé cuenta de lo que está haciendo en materia de búsqueda y las implicaciones que tienen los nuevos protocolos para dar una perspectiva de género en este sentido. Buenos días. La siguiente, por favor. Desde la Comisión Nacional de Búsqueda, desde el 1 de enero hasta el día de ayer, la Comisión Nacional de Búsqueda ha realizado 630 jornadas de búsqueda en los estados, en 26 entidades federativas, como ahí se muestran, principalmente en Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato y Sinaloa. La siguiente, por favor. Del Registro Nacional de Personas Desaparecidas destaca que el 24.5% de las personas reportadas como desaparecidas son niñas, mujeres adolescentes y mujeres. Del total histórico tenemos reportadas 81.431 mujeres como desaparecidas, no localizadas y localizadas, de las cuales permanecen como desaparecidas 19.450 mujeres y han sido localizadas 61.981, el 98.29% con vida, el 1.71% sin vida. En este periodo, del 1 de diciembre del 2018 al día del 23 de noviembre, permanecen desaparecidas 3.550 mujeres, niñas y adolescentes mujeres, y han sido localizadas 8.473, del cual 97.91% ha sido con vida y 2.09% sin vida. La siguiente. Desde la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación observamos con mucha preocupación lo que nos muestran los datos y, por supuesto, la realidad. Aquí tenemos que recordar que estamos hablando no de números, no de cifras, sino de mujeres, niñas, adolescentes, familias, madres que están buscando a sus hijas, a sus hermanas, a sus parejas. Como pueden observar en este dato que presentamos el día de hoy, del 15 de marzo de 1964, que es la primera fecha que tenemos como reporte, al 23 de noviembre de este año, tenemos 19.450 niñas, mujeres, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas, y como podrán ver, el dato muy preocupante
entre los 10 y los 24 años tenemos más del 50% de mujeres, niñas, adolescentes desaparecidas y el más alto entre los 15 y los 19 años. Este dato se replica, la siguiente, por favor, con el dato de las mujeres, niñas y adolescentes que han sido localizadas, y aquí es muy importante porque nos preocupa mucho la revictimización que se hace desde la sociedad, desde los medios, cuando una niña, una mujer adolescente, una mujer es encontrada con vida. Queremos encontrar a todas con vida. Lo que nos tenemos que preocupar y preguntar es ¿por qué desaparecen y luego aparecen? Por supuesto que son víctimas, muchas de ellas, de violencia sexual, de violación sexual. Una niña de 10 a 14 años que pare es víctima de violación sexual. Una niña, una adolescente que sale de su casa y la encontramos días después, muy probablemente está huyendo de violencias familiares. También, por supuesto, que todos estos datos de las mujeres están reportadas como desaparecidas. La hipótesis principal es la trata de personas. Esta hipótesis, por supuesto, tiene que ser corroborada con la información que nos tienen que dar y todavía está pendiente que nos den las diferentes fiscalías. La siguiente, por favor. Por esta razón, desde la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, impulsamos dentro del protocolo homologado de búsqueda un capítulo específico, diferenciado para la búsqueda de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas. Así como toda muerte violenta de mujer tiene que ser investigada como una hipótesis de feminicidio, también toda desaparición de niña, adolescente y mujer tiene que ser investigada y abierta una hipótesis de búsqueda que su desaparición sea por razón de diferentes tipos de violencias, violencia sexual, violencia familiar, violación sexual, aquí hay que diferenciar la violencia y la violación sexual, trata de personas y, por supuesto, el feminicidio. Sabemos, porque la realidad así nos las muestra, que muchas víctimas de desaparición son primero víctimas de desaparición y posteriormente, lamentablemente, sabemos que fueron víctimas de feminicidio. En el protocolo, entonces, hemos destacado que toda búsqueda tiene que tener perspectiva de género. También ha sido invisibilizado desde la normativa que la mayoría de las personas buscadoras en este país son las mujeres y por eso en el protocolo homologado de búsqueda hemos destacado que todos los servidores y servidoras públicas que atendemos a las buscadoras, tanto las comisiones de búsqueda, las fiscalías, los policías, los consulados y todas las autoridades que atendemos a las buscadoras, tenemos que tener perspectiva de género y tenemos que ser capacitadas para ellos. Finalmente, todas las buscadoras se han enfrentado a un sistema de justicia que es, por supuesto, patriarcal. Y un punto importantísimo que ha sido apoyado también por la comunidad internacional, Organización de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el protocolo, es el único protocolo en el mundo que destaca, insisto, que toda desaparición de mujer, subrayo, toda desaparición de mujer tiene que ser investigada inmediatamente como un delito. ¿Esto qué significa? Que ningún funcionario público, ningún ministerio público puede decirles, se los dice, pero ya no puede decirles ya por un protocolo homologado que se tiene que esperar 1 hora en buscarlas, que seguro se fue con el novio, que seguro se fue de fiesta. El protocolo destaca que inmediatamente se tiene que abrir una carpeta de investigación. Se asume que existe un delito. Este es el único lugar en el mundo que inmediatamente a la hora 1, al minuto 1, se tiene que abrir una carpeta de investigación. La siguiente, por favor. Finalmente, retomar que desde el Gobierno de la República, por instrucción presidencial, se han otorgado más de 333 millones de pesos en subsidios a las comisiones de búsqueda, de los cuales 76 millones han sido otorgados a la materia forense, tal como lo hemos informado en anteriores ocasiones. A Tamaulipas, la siguiente, por favor.
En Coahuila y San Luis Potosí en Coahuila ya existe el Centro de Identificación Humana, se está construyendo el laboratorio de genética. En San Luis Potosí, el 31 de diciembre estará concluido el Centro de Identificación Humana. La siguiente, por favor. Tenemos centro de resguardos construyéndose, 2 en Tamaulipas, 1 en Morelia y se entregarán 2 laboratorios móviles en Sonora. Para finalizar, resumiendo lo que se ha hecho desde el Gobierno federal en materia institucional de búsqueda de personas desaparecidas, en cuanto al mecanismo extraordinario de identificación forense, por instrucción presidencial y de la Secretaria de Gobernación, del subsecretario Encinas, se han otorgado 40 millones de pesos, se han destinado 40 millones de pesos iniciales para el funcionamiento del mecanismo extraordinario de identificación forense. Se ha reconocido la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas para conocer de peticiones individuales, se ha aprobado el protocolo homologado de búsqueda, insistimos, con un enfoque diferenciado y con el derecho de toda persona, reconociendo el derecho de toda persona a ser buscada. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas, al cual nos referimos constantemente, es el único en el mundo que se actualiza en tiempo real. Por eso podemos saber en tiempo real cuántas mujeres, cuántas niñas, cuántos adolescentes, cuántos hombres son reportados como desaparecidos diariamente. También se puede registrar, somos el único país en el mundo que se puede reportar una desaparición en tiempo real y puede hacerse incluso de manera anónima y sin acudir a una fiscalía. Y finalmente, señor presidente, este año se estará presentando a las familias, a la sociedad civil, un borrador de protocolo de búsqueda de niños, niñas y adolescentes, tal como lo obliga la Ley General en materia de desaparición, para que se abra el proceso participativo con las familias, tal como se hizo este año con el protocolo homologado de búsqueda, y en próximos días estaremos presentando al Poder Legislativo diversas propuestas de reformas legislativas para dar mayores atribuciones a las comisiones de búsqueda y para mejorar el sistema forense en nuestro país, señor presidente. Muchas gracias. Finalmente vamos a dar cuenta, como fue el compromiso, señor presidente, de la situación que guardan los homicidios y agravios contra las personas periodistas y quienes ejercen el derecho de libertad de expresión en nuestro país. Lamentablemente, en los últimos 10 años hemos tenido una década de enorme violencia contra el gremio periodístico, donde desde el año 2010 a la fecha se han cometido 138 homicidios contra periodistas en todo el país. Hay que señalar que efectivamente los 3 últimos años han tenido un repunte significativo y reconocer que este año es lamentablemente el año cuando se han cometido el mayor número de homicidios en la última década, alcanzando la cifra de 19. Como lo podemos observar en la siguiente gráfica, a partir del inicio de este gobierno se han registrado 38 homicidios, 2 en el mes de diciembre de 2018, 17 en 2019 y 19 en el 2020. Hay que señalar, como lo vemos en la siguiente gráfica, que la mayor parte de estos homicidios se localizan fundamentalmente en 5 entidades de la República, en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua, que concentran más del 51% de los homicidios cometidos contra periodistas en esta década. Y lamentablemente esta violencia ha alcanzado también a los periodistas que están incorporados al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y de periodistas en el país. Y desde la creación del mecanismo en el año de 2017 a la fecha han sido asesinados 6 periodistas incorporados al mecanismo, de los cuales solamente en 3 casos ya hay presuntos responsables bajo proceso de carácter penal. Sin embargo, el homicidio no es la única agresión o violencia que enfrentan las personas dedicadas al periodismo y al ejercicio de la libertad de expresión. En lo que corresponde a los últimos 5 años, tenemos registradas 1.052 agresiones diversas contra periodistas que van desde golpes, lesiones, amenazas, hasta ataques a sus oficinas. Y queremos destacar de manera muy significativa que más del 40% de estas agresiones han sido identificadas
como atribuibles a servidores públicos. El espacio donde se da fundamentalmente este tipo de violencias es lamentablemente en el ámbito municipal y con servidores públicos en este ámbito de gobierno. De esta manera, en lo que va de la actual administración, en estos 38 homicidios que se han cometido, los podemos ubicar el 42% en 3 entidades, particularmente Sonora, Guerrero y Veracruz. Ya hay que señalar que así como se va regionalizando el fenómeno de fosas clandestinas, cuerpos exhumados, desaparición de personas, el caso de violencia contra periodistas se va ubicando en regiones específicas del país. Pongo el ejemplo del caso de Sonora, en el corredor de Cajeme, de Ciudad Obregón, hacia Guarmas y Empalme, y Hermosillo se está convirtiendo en uno de los corredores más violentos, como sucedió también en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero. ¿Cuál es el perfil de las víctimas y de los victimarios? Creo que esto es importante destacarlo. El 13% de los homicidios cometidos en esta administración han sido contra mujeres, representan el 13% y el 87% restante a hombres. Y periodistas que se dedicaban fundamentalmente a cubrir notas policíacas y notas rojas, de manera importante también la nota de carácter político y, curiosamente, de quienes están dedicados a las actividades deportivas y culturales. Ahí, en torno al periodismo de investigación, solamente tenemos acreditado un homicidio de las personas que realizan este tipo de actividad. El perfil del agresor, hay que señalarlo, el 73% de los responsables identificados están vinculados con actividades delictivas, 26% a la delincuencia organizada y el 47% a la delincuencia común, y también, hay que subrayarlo, el 9% está vinculado con servidores públicos en todo el país. Ahí vienen fundamentalmente la forma del homicidio es a partir de atentados con arma de fuego. Y lo lamentable del asunto es que no avanzan los procesos judiciales y hay un porcentaje muy alto de impunidad, porque solamente el 5% de los 38 homicidios cometidos en esta administración tienen sentencia, aunque en este caso, porque se ha hecho un trabajo de coordinación, seguimiento especial con las fiscalías, se han integrado carpetas de investigación o se encuentran bajo proceso, pero la mayor parte de los homicidios cometidos en los años anteriores prácticamente están en la impunidad. Y esto, por supuesto, ha traído cambios en el comportamiento del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, donde, por ejemplo, hemos tenido un crecimiento muy importante del sistema, en donde tenemos a 1.313 personas ya incorporadas que están concentradas básicamente en 5 estados de la República, en la Ciudad de México, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, aunque por supuesto hay que señalar que los periodistas residentes en la Ciudad de México han sido desplazados de su lugar de origen, la mayoría por situaciones de violencia. De esta manera, queremos señalar, como regresamos al anterior, sí, para que quede claro, al inicio de esta administración teníamos incorporados al mecanismo 798 personas. En casi 2 años de gobierno se han incorporado 516 personas más, un 60% de incremento en el número de beneficiarios, de los cuales 426 son periodistas y 887 defensores de derechos humanos. Aquí también hay que destacar que el incremento más significativo ha sido de mujeres. Tenemos incorporadas a 114 mujeres al mecanismo y el número mayor de personas defensores de derechos humanos vinculadas al mecanismo de protección son mujeres, 468 mujeres que no solamente están en la defensa de las causas de igualdad y equidad de género, sino también en la lucha por la defensa del territorio, de los recursos naturales y en actividades muy diversas. De esta manera, lo que hemos planteado, pasamos a la siguiente también. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es la ruta que estamos planteando para enfrentar esta situación?
Por supuesto que tenemos que consolidar un sistema nacional de protección integral que garantice la consolidación de una política de Estado para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero que garantice fundamentalmente un derecho fundamental que es el derecho a la libre expresión. Esto va a implicar fortalecer la relación que estamos estableciendo, que hemos venido construyendo con los gobiernos de los estados, en una mesa de trabajo con las 32 secretarías generales de gobierno en las entidades, donde no solamente estaremos impulsando una campaña nacional estratégica para el reconocimiento de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, sino también vamos a revisar el marco normativo y vamos a fortalecer las capacidades locales. Pasamos a la gráfica, ahorita regresamos. Estas capacidades locales están asociadas a la construcción de las unidades estatales de protección para que tengan los estados capacidad de reacción rápida, tengan claridad en las medidas que se están estableciendo por el mecanismo federal y tengan capacidad para enfrentar las medidas de prevención. Esto requiere fortalecer los mecanismos locales especializados para la atención de periodistas en cada estado y en los municipios, porque esta es una labor que tiene que hacerse extensiva a los municipios, estableciendo enlaces de atención y enlaces externos para poder tener una comunicación fluida tanto con los periodistas como con las personas defensoras de derechos humanos. Regresamos al anterior. Esto va a implicar establecer algunos programas y medidas estratégicas fundamentales. Tenemos experiencias como las que se ha hecho en Chihuahua, pero también las que hemos venido construyendo recientemente a raíz de planteamientos que se han hecho aquí en esta conferencia de prensa con la mesa de trabajo que se hizo en el municipio de Iguala, en Guerrero, y recientemente el acuerdo que se ha establecido con el municipio de Benito Juárez, de Cancún, en Quintana Roo, en donde participa también el gobierno del Estado. Y el reto fundamental, que es que tenemos que impulsar que las fiscalías estatales y la Fiscalía Especializada en Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión cumplan con sus obligaciones en materia de justicia para revertir la impunidad que prevalece lamentablemente en esta situación. Este es el informe que tenemos, señor presidente. Aquí ahí están algunos de los ejemplos de Iguala y de Benito Juárez en Quintana Roo, y esperemos que esto vaya dando resultados más puntuales para garantizar esta libertad y este derecho irrenunciable de todas las personas en nuestro país. Muchas gracias. Muy bien. Abrimos. Ahora puras mujeres. Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar, de Tiempo.tv. Preguntar, bueno, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año, bueno, pues van 777 feminicidios, a diferencia, bueno, por ejemplo, del mismo periodo en 2018 iban 726, pero más allá de las cifras, ¿sí tienen identificados cuáles son los indicadores específicos de las causas de este tipo de feminicidios? ¿Cuántos, por ejemplo, mujeres han sido víctimas de este delito en sus propias casas, para saber también qué impacto ha tenido, por ejemplo, el tema de campañas que han emprendido en este gobierno, como la de Cuenta Hasta 10, si considera la Secretaría de Gobernación si ha sido efectiva este tipo de campañas. Y bueno, pues también preguntarles qué hay del análisis que pudieron haber hecho en torno a los resultados para saber si este gobierno va a impulsar una fiscalía que únicamente esté dedicada a este tipo, de atender este tipo de delitos, porque es más que claro que no son las mismas causas que los de un homicidio, que no feminicidio, por supuesto. Preguntar primero eso a usted y a la secretaria. Gracias. Sí, bueno, en lo general, decirles que toda la violencia que se padece en el país contra mujeres y hombres, pues es el fruto podrido de un modelo económico, materialista, inhumano, que se impuso durante todo el periodo neoliberal. Hay una profunda descomposición social en el país
porque en 36 años lo que predominó fue lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el elevar a rango supremo el dinero, el abandono del pueblo, el abandono de los jóvenes, mujeres y hombres, y el saquear al país, el dejar sin oportunidades de trabajo, de estudio a mujeres y a hombres, que se les rechazaba, el solo calificar a los jóvenes, mujeres y hombres, como ninis que ni estudian ni trabajan y no hacer nada por ellos. En fin, es producto toda esta violencia de un modelo injusto, inhumano, autoritario, y todo esto es lo que estamos cambiando, atendiendo las causas que originan la violencia. ¿Pero usted considera que las causas de un homicidio son las mismas que las de un feminicidio? En general, sí, porque ha habido mucha desintegración en las familias, mucha pérdida de valores. Entonces, sí necesitamos luchar por una sociedad mejor, por hacer valer la justicia, porque no predomine lo material, por poner por delante el amor al prójimo, por hacer entender a todos de que solo siendo buenos podemos ser felices. Y una cosa que es muy importante y que hace distinto a este gobierno de los anteriores, ya este gobierno no es el principal violador de los derechos humanos. El Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos, porque no se tolera la corrupción, la impunidad, la violación de los derechos humanos, no hay impunidad. Eso hace la diferencia. Por eso estamos seguros de que las cosas van a ir mejorando, nada más que es un proceso, porque fueron 36 años de predominio de una política antipopular, inhumana, que produjo toda esta violencia y en especial la violencia contra las mujeres. Sobre lo otro, Fabiola, señor sí, presidente, que por es la favor. comisionada. Gracias, presidente. Permiso, presidente. Efectivamente, la causa de las violencias que ocurren en contra de las mujeres son multifactoriales, principalmente problemas de exclusión económica, culturales, sociales, históricas, y efectivamente fue precisamente durante el periodo del modelo neoliberal cuando se dispararon las cifras de las muertes violentas de mujeres y los feminicidios que fueron tipificados posteriormente. Y bueno, señalar que en ese sentido, reconociendo esta situación, por instrucciones de la Secretaría de Gobernación, nos hemos dado a la tarea de trabajar de manera conjunta con las fiscalías especializadas y con las fiscalías generales en las entidades federativas, porque es ahí en donde se puede realmente atender y prevenir una serie de delitos que ocurren en contra de las mujeres, de tal suerte que en los últimos meses hemos realizado
alrededor de 30 sesiones de las mesas técnicas de acceso a la justicia en 14 entidades de la República, particularmente en Veracruz. En la Ciudad de México fue encabezada por la jefa de gobierno el arranque de estas mesas técnicas. Nos hemos reunido en Sonora, en Tabasco, en Morelos, etcétera, directamente con las y los gobernadores y con los fiscales en las entidades. Y hemos visto 3 temas que son centrales y que tienen que ver con la revisión de los feminicidios. Una, la manera en la que se están entregando las órdenes y medidas de protección, porque necesitamos garantizar que las mujeres que se atreven a romper el silencio porque están viviendo algún episodio de violencia, una relación de violencia, tengan la protección del Estado y de las instituciones. Las medidas de protección también, incluidas las medidas cautelares para que se les pueda brindar protección y seguridad. Y un segundo tema tiene que ver precisamente con la pregunta que usted hace, que es cómo se están abordando los feminicidios. Y nosotros les hemos dicho a las fiscalías especializadas que es indispensable garantizar que cada muerte violenta de mujer sea iniciada como un feminicidio, porque así lo establecen los protocolos, porque así lo establece el modelo de protocolo latinoamericano y porque hay razones de género cuando ocurre una muerte violenta de una mujer. Entonces hemos estado revisando eso. Como ustedes saben, todavía en los códigos penales estatales está la figura de homicidio doloso en el caso de muerte violenta de la mujer, pero en todo el país ya existe la figura de feminicidio y nosotras hemos estado insistiendo muchísimo en las fiscalías para que las y los ministerios públicos integren esa investigación como feminicidio. Y un tercer tema, señor presidente, que tiene que ver con la naturaleza, los principios de la cuarta transformación, que tiene que ver con la atención a quienes más lo necesitan, con la atención a las y los excluidos de siempre, con la atención a los más vulnerables, tiene que ver con la identificación de las niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio. Esto es algo que no se había visibilizado en otro momento y que nosotros consideramos que es fundamental porque son al final las víctimas indirectas de estos delitos y necesitamos garantizar su protección y garantizar su seguridad. En muchos casos, estas víctimas indirectas están a cargo de las abuelas maternas, pero también hay algunos casos en donde ellos quedan, su manutención en manos de la familia paterna, que en muchos casos fue la víctima, el victimario de desafortunado feminicidio. Entonces hemos brindado protección y hemos estado trabajando en un protocolo que ya se emitió y también decir algo que es fundamental. En este periodo el Estado no es el problema, el Estado es la solución y las instituciones de este Estado, de la Cuarta Transformación, fortalecidas, tienen la posibilidad también de contribuir a eliminar las violencias en contra de las mujeres. Y terminaría diciendo, señor presidente, compañeras, compañeros, que los programas prioritarios de este gobierno están contribuyendo sustancialmente a disminuir los niveles de violencia porque se acortan las brechas de la desigualdad y las mujeres sobre todo están teniendo mayores posibilidades de salir adelante sin tener una relación de dependencia con las parejas, que en muchas ocasiones es lo que les impide salir del círculo de la violencia. Y finalmente señalar también que uno de los temas centrales que hemos identificado tiene que ver con la impunidad, porque en el delito de feminicidio solamente el promedio nacional solamente se llega a una sentencia, a una condena en el 50% de los casos, pero tenemos algunas entidades en donde la impunidad alcanza el 98%. Entonces, ese es un trabajo que tenemos que hacer y tejer fino con las fiscalías y las fiscalías especializadas para garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia.
pero también de manera central decir que queremos llegar a tiempo, que queremos llegar antes de que ocurra un feminicidio, que queremos llegar antes de que ocurra la violación a una mujer, que queremos llegar antes de que ocurran lesiones dolosas en contra de las mujeres y las niñas, y por esa razón estamos desplegando, como ya lo explicó la secretaria Olga Sánchez Cordero, medidas de prevención. Eso sería mi parte, señor presidente. Gracias. Si me permite la secretaria de Gobernación, por favor, esta pregunta. ¿Qué han encontrado ustedes, por favor, qué han encontrado ustedes como autoridades federales, ahora que hablaban, decían que, bueno, pues el Estado es la solución, no es el problema, pero qué han encontrado, por ejemplo, con algunos estados cuando vemos que hay gobernadores, por ejemplo, el de Puebla hace unas semanas, digo, ¿cómo olvidar? Cuando dijo él que las mujeres no desaparecen, sino que se van con el novio. ¿Qué encuentran ustedes con ese tipo de situaciones que se mencionan, pues desde puestos importantes? Las mujeres se enfrentan, si de entrada el gobernador dice eso, ¿qué dirán las fiscalías? Pues ahí prevalece la cultura patriarcal y la recriminación a la mujer, desde luego desde una posición de gobierno. Yo estoy totalmente en contra de que se recriminalice a las mujeres y menos por algún tipo de funcionario. Efectivamente, creo que este tipo de manifestaciones y de expresiones a nada pueden abonar para ir caminando en un cambio de mentalidad y en un cambio también de actitud y de reeducación, no solamente de todos los integrantes de una familia, de los jóvenes, sino también inclusive de los propios funcionarios, que vayan cambiando su mentalidad en razón de tener una perspectiva de género en todas sus expresiones y no la revictimización de una mujer. Eso de que se fue con el novio y ese tipo de situaciones, pues no hay que permitirlas. No sé si quieres decir algo más, Nadine. Muchísimas gracias por la pregunta. Buenos días. Realmente parte del trabajo, respondiendo a tu pregunta, es entender mejor el fenómeno de los feminicidios, de las muertes, de los asesinatos violentos de mujeres. Por eso la insistencia y la importancia de que tanto en los protocolos de investigación de desapariciones, y realmente es un avance significativo en términos de procedimiento y también del mensaje que estamos dando a la población, a los funcionarios y a las funcionarias, a los que hacen la investigación, la importancia de identificar estos tipos de violencia como lo que son delitos, ¿no? Y parte del trabajo que también estábamos haciendo es en esta identificación ver cómo el fenómeno del feminicidio también ha ido cambiando a través del tiempo. Hace años, y estamos por lanzar un estudio con ONU Mujeres y el IMujeres, la mayoría de estos delitos se daban en los hogares. Hoy hemos visto que hay un aumento en el número de feminicidios en los lugares públicos. El tema de la disponibilidad de armas de fuego incrementa significativamente el riesgo de las mujeres de sufrir violencia y de sufrir violencia letal. Entonces, parte del trabajo que estamos haciendo en el grupo interinstitucional y con apoyo también de los organismos nacionales e internacionales es entender mejor el fenómeno. Sin embargo, la base del feminicidio y de todos los tipos de violencia son las relaciones desiguales de poder, es el machismo, es esta cultura patriarcal que no reconoce la igualdad entre mujeres y hombres. Ay, presidente, nada más faltó lo de la fiscalía. Gracias. Lo de si estarían pensando que sí hace falta una fiscalía especializada. Sí, no se descarta el hacer todo lo que sea necesario para seguir luchando contra la violencia a las mujeres. Eso va
analizarse y se va a resolver pronto. Yo quiero nada más subrayar que en el gobierno actual, como nunca, hay mujeres en los cargos directivos más importantes. Nunca se había visto que un gabinete estuviese integrado con tantas mujeres. Me refiero al gobierno federal. Y nunca se había visto en México que una mujer fuese secretaria de Gobernación, como también nunca se había visto en México que una mujer ocupara el cargo de secretaria de Seguridad Pública. Entonces, las mujeres que gobiernan en México, mujeres y hombres, pero con mucha participación, con mucha influencia de mujeres, este gobierno que represento, pues va a hacer todo lo que se necesite, se requiera para proteger a las mujeres, cómo se protege a todos los mexicanos y de manera muy especial a los humildes, a los pobres, donde están mujeres y están hombres, porque la violencia contra las mujeres, pues sí, tiene que ver desde luego con el machismo, pero también con las condiciones de pobreza y de marginación y de desigualdad en lo económico, en lo social, que prevalece en México. No olvidemos que existe en nuestro país, por las políticas a las que hice mención, que se han venido imponiendo, una monstruosa desigualdad económica y social. Y que pues esto ha llevado a que se produzcan estos fenómenos de agresión, de violencia contra las mujeres. Entonces, yo repito, creo que vamos a ir avanzando, tengo confianza para lograr la paz, la tranquilidad y que no haya agresión, que no haya violencia a las mujeres. Presidente, nada más aprovechando, bueno, rapidísimo sobre el tema de Rosario Robles. Ayer hablaba ella de que hablaba ella de que sí estaría pensando en apegarse al criterio de oportunidad como testigo colaborador con la Fiscalía General de la República. Anteriormente ella misma mencionaba que por presiones no colaboraría de esta manera, pero bueno, ya aceptó que sí. Usted ayer, pero dice ella que no imputaría nada en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, pero bueno, usted mismo ayer mencionaba que nada, todo lo que se hacía pasaba por el visto bueno del presidente. ¿Qué opina al respecto? Gracias. Bueno, ya he hablado bastante sobre eso. Creo que es muy importante el que se esté poniendo en práctica este mecanismo de participación de los que están acusados por presuntos delitos, para que actúen como testigos y de esta manera se conozca más sobre la corrupción y se castigue a los responsables. Todo esto a cambio de reducir penas o tener consideraciones para quienes están siendo acusados por estos presuntos delitos. Creo que es muy bueno el que se utilice este mecanismo. Nada más que debe de procurarse primero, pues el que no signifique acusar sin fundamentos
sin pruebas, que no sirva este mecanismo para fabricar delitos, porque también eso es una injusticia, y al mismo tiempo que si se trata de bienes sustraídos de la hacienda pública, se recuperen esos bienes, es decir, que se repare el daño, que eso es muy importante, porque si no, pues no se beneficia a la hacienda pública, hay que devolverle al pueblo lo robado. Acerca de estos casos en particular, pues los tiene que resolver la Fiscalía. El compromiso nuestro es no perseguir a nadie por razones políticas, no fabricar delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Pero corresponde a la Fiscalía el deshogar todos estos asuntos. ¿Las 3? 4. Gracias, señor presidente. Buenos días. Soy Frida Guerrera, columnista en Fernanda Tapia, Rompeviento y Cultura Colectiva. Aplaudo y qué bueno, y espero que no sea solamente un evento por el día 25 de noviembre y que el compromiso de estos informes en la mañanera sean mensuales. Es imposible no querer aprovechar a todos los temas o estos temas importantes que se manejaron ahorita, y escuchando me vienen a la mente tres situaciones importantes. Uno, en efecto, el tema del feminicidio pues se sigue debiendo en el país. Hay decenas de familias esperando también ser reunidas con la secretaria y que no son vistas. Uno. Dos, se habló del tema de los asesinatos de periodistas y es muy triste y lamentable que en efecto ahora ya no nos están desapareciendo o levantando o vigilando como sucedía en otros gobiernos. Ahora nos destrozan en redes sociales. Hay hordas dedicadas y en este momento, si estuviéramos viendo los comentarios en el canal del gobierno, podría adivinar lo que se está escribiendo. El hecho de venir a poner temas tan importantes como las violencias de género nos ha hecho a muchas compañeras, nos ha puesto en el ojo del huracán a muchas de nosotras, donde todo tipo de cosas se nos menciona en estas redes. ¿Qué es lo que realmente se puede hacer para que el gobierno haga este llamado a que no nada más necesitan asesinarnos físicamente, sino que nos aniquilan psicológicamente, emocionalmente, a nivel autoestima? Se generan muchas cosas. El impacto, sobre todo en las mujeres periodistas, es altísimo. Y tres, escuchando el tema del protocolo homologado de desaparición, hay casos, y ahorita particularmente estamos acompañando un caso en el Estado de México, dos casos, donde hay mujeres con antecedentes de violencia que están desaparecidas y que las fiscalías de desaparecidos siguen esperando órdenes de cateo cuando ya no debería de ser.
Suena muy bonito el hecho de que hay que esperar 72 horas, ya no hay que esperar 72 horas para hacer una denuncia, perdón, pero la realidad es completamente diferente. Lo que la gente que nos enlaza reporta no es eso. ¿Qué es lo que realmente debemos de hacer en conjunto? Sabemos perfectamente que esto es un tema, sí, de 36 años de impunidad, de corrupción, de infinidad de situaciones, de que descompuso también a toda esta sociedad, pero nuevamente tratemos de resaltar que el tema de las violencias en contra de las mujeres es un tema aparte. No dudo que hay homicidios de mujeres que tienen que ver con esta violencia generalizada, pero ojalá de verdad se contemple esa fiscalía especializada a nivel federal en torno al tema del feminicidio y que ojalá de verdad esto que ustedes nos informan o nos platican acá tenga repercusiones allá afuera, donde la gente sigue diciendo no me quieren levantar la denuncia, me dijeron que mi pareja se llevó a mi hija y no pueden hacer nada porque es hija de los dos, huérfanos que siguen esperando también a ser atendidos. Hay infinidad de cosas que ojalá de verdad podamos ir platicando a lo largo de estos meses y que también a las mujeres defensoras y periodistas que nos dedicamos a esto se nos dé un énfasis especial por toda la violencia que se genera alrededor. Gracias. Querida Frida, creo que el señor presidente atendió tu petición desde la vez anterior, en el sentido de que diéramos un informe mensual aquí en la mañanera, y eso es lo que… Obviamente este es el primer informe porque apenas hace unas cuantas semanas así lo platicó el presidente y lo dijo aquí en la mañanera, y vamos a seguir informando cada 25 de mes como lo hacemos en la Secretaría de Gobernación, pero nos va a dar oportunidad el presidente de estar aquí para informar. Y tienes toda la razón, las causas del feminicidio concretamente no son las mismas de un homicidio violento en contra de una mujer por otras razones. Eso es lo que estamos atendiendo todos los días. Ayer me reuní con 10 madres que yo te puedo decir que emocionalmente salí totalmente desgastada de escuchar, solamente de escuchar sus casos que fueron verdaderamente de un dramatismo terrible. Tenemos mesas de justicia en la unidad de fortalecimiento al sistema de justicia y tenemos también una coordinación entre CONAVIM y mesas de justicia en donde hemos avanzado muchísimo en las fiscalías. Ahí, de las 10 que atendí el día de ayer, las 10 tienen problemas con las fiscalías estatales, las 10. Y las 10 se quejaron del no avance de las fiscalías. Y yo les dije una cosa y se las repito ahorita. La sociedad civil luchó muchísimo por tener fiscalías autónomas, por tener fiscalías que no estuvieran cooptadas por los gobiernos estatales. Y el día de ayer yo les decía, yo tengo una grave preocupación y la comparto. Las fiscalías no les rinden cuentas, como ya son autónomas, no rinden cuentas a nadie, a ninguna instancia de gobierno. Y ese es un tema. Los poderes judiciales tienen un consejo de la judicatura que vigila, disciplina y revisa las actuaciones de los jueces. Sin embargo, en las fiscalías no hay quien tenga ningún tipo, no hay a quienes les rindan cuentas ni tenga una revisión, disciplina y vigilancia sobre las actuaciones. En los 10 casos fueron fiscalías estatales. Estamos coordinándonos con ellas. Yo quisiera, de verdad, tener esta relación tan estrecha con las fiscalías y sobre todo con las fiscalías que atienden específicamente las violencias en contra de las mujeres, apoyarlas, fortalecerlas. Sé que están rebasados en muchos temas, sobre todo las fiscalías, por falta de presupuesto, por falta de personal capacitado. Ojalá pudiéramos llegar a tener una reforma constitucional de una carrera ministerial
y una rendición de cuentas en el artículo 116 constitucional en relación a la reglamentación de las fiscalías en los estados para tener presupuesto, para tener capacitación, para tener carrera ministerial y para tener estabilidad en el empleo de los propios ministerios públicos y avanzar en las estructuras de las fiscalías para apoyarlas y fortalecerlas, que ahí está, lamentablemente, uno de los grandes problemas en el sistema. Gracias. Sí, Frida, coincido completamente contigo. La razón por la que lo ponemos en el protocolo homologado de búsqueda es porque sabemos que se sigue repitiendo y que las fiscalías lo que contestan, porque así lo determinaba incluso la propia ley, lo que ellos dicen es, mientras yo no tenga un elemento que me permita pensar que hay un delito, por eso contestan, se fue con el novio, seguro está de fiesta, hasta que no tenga eso o pasen 72 horas, entonces puedo empezar una investigación. Lo que cambia el protocolo homologado de búsqueda es que los obliga ahora sí legalmente a que, si bien lo siguen diciendo, si bien sigue pasando, lo sabemos perfectamente, ya no pueden legalmente hacerlo y tienen consecuencias jurídicas al hacerlo, ¿no? Inmediatamente en el minuto 1 se entiende que existe un delito con una desaparición de una mujer, así como tendría que ser siempre con los niños, niñas y adolescentes, que sabemos también todas las falencias que hay en eso. Y yo agregaría aquí, cuando hablaba el último punto de mi intervención, que vamos a presentar una propuesta ante el Poder Legislativo para que se pueda abrir a discusión pública con familias, con colectivos, con sociedad civil, con organizaciones internacionales. Una de las cosas que queremos proponer, por supuesto, es darle mayores facultades a las comisiones de búsqueda, y ahí yo agregaría a lo que acaba de decir la señora secretaria, que tenemos que poner en la mesa de discusión incluso las atribuciones del artículo 21 constitucional para que las comisiones de búsqueda tengamos más dientes y podamos hacer más de lo que la ley nos faculta hasta el día de hoy para poder compartir ciertas facultades que tienen las fiscalías para poder tener mayor incidencia en la búsqueda de las personas y en la identificación forense. Gracias. Pues ya se informó. No, sí, pero el ataque, o sea, estas sordas que… Bueno, miren, esto tiene que ver con los cambios también que se están llevando a cabo. Antes, lo hemos dicho aquí varias veces, solo existía la prensa escrita, la radio, la televisión. Por cierto, los medios muy controlados, muy al servicio del poder, distantes del pueblo. Ahora se está llevando a cabo una comunicación distinta porque se tienen las redes sociales, surgió el Internet y cada persona es un medio de comunicación, cada ciudadano. Eso es bueno. Nosotros que padecimos en la oposición el cerco informativo, como ya no puedo usar la palabra, pero los que se sentían dueños de México tenían el control de los medios y se silenciaba todo. Podían reprimir, hacer lo que quisieran, como pasaba. Por ejemplo, la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, pues no se les dio en los medios, ¿sí?, el seguimiento, no hubo las denuncias suficientes. Y así otros casos, 2, 3 medios de comunicación, todos los demás alineados. O sea, surge este nuevo fenómeno de comunicación que permite ahora a todos expresarnos
a todos. Ya no hay intocables. Tú representas un medio en donde creo que hay una directora. ¿Cómo se llama tu medio? Yo escribo para Fernanda Tapia, Rompeviento. No es. Pero hay una conductora que ayer me vetó, que me censuró. Sí, que dice, no vuelvo. Pero no pasa nada. No pasa nada. Como ahora hay más libertad, pues todos estamos expuestos. A veces molesta, ¿no? En la casa, Beatriz es a veces objeto de cuestionamientos en las redes fuertes, se meten con Jesús y ya saben ustedes, las mamás, y bueno, pero tenemos todos que irnos acostumbrando a esta nueva realidad. Desde luego debemos de procurar ser respetuosos, ¿sí? Que no haya agresiones, que no haya violencia, sobre todo que no haya campañas pagadas en las redes sociales en contra de ninguna persona, los llamados bots. Eso es inmoral. Lo que pasa es que sí, usted tiene razón, ahora todos nos hemos convertido en medios. Nosotros fuimos de esos medios que queríamos romper cercos con Radio AMLO, pero también ahorita hay un grupo de youtuberos que son abrazados por Presidencia. Gracias. Y que desgraciadamente son los principales orquestadores de estos ataques. Y que nuevamente sería importante también que esta gente, todos lo queremos, todos votamos por usted, la mayoría de los que estamos en este país, los que venimos a las mañaneras, los que votamos por usted. Y no por el hecho de que hayamos votado por usted, implica que no también digamos los errores que hay. Y ese es justamente lo diferente y maravilloso de este gobierno que no teníamos antes, esta democracia, este ejercicio de libertad. Pero desgraciadamente estos grupos de youtuberos que están ligados o son cercanos a Presidencia son los orquestadores de estas campañas. Y yo creo que sí sería importante para todas nosotras también que desde Presidencia hubiera también este arropo, este abrazo. Yo haría tres observaciones. Primero, que nosotros no tenemos ningún grupo, o sea, de comunicadores. No se orquesta nada desde la Presidencia. Se los puedo garantizar. O sea, no estamos a favor de esas prácticas. O sea, porque las hemos padecido. ¿Sí? Antes, pero hace muy poco, leía uno un periódico y otro y otro y otro, y era la misma nota, eran los boletines, porque había consigna, a veces el mismo texto, ni siquiera lo cambiaban, porque era la política del boletín. ¿Sí? Eso existe en las redes, desde luego. ¿Sí? Son los que manejan los bots. Por eso nuestra exigencia a que Face, Twitter den a conocer quiénes les compran espacios, que se transparente y que se impida eso. Entonces, nosotros no hacemos nada de este tipo de propaganda en contra de nadie.
Hoy sale una entrevista en Universal de un periodista que dice, y me gustó, ¿sí? Dice, sí es el gobierno más atacado, o más criticado, más cuestionado, pero también es el gobierno más defendido. Y eso es cierto. Y también habla de que a nadie se le limita su libertad. Ese es el fenómeno de las redes. Ahora, muy en lo personal, no como presidente de México, sino como persona, como ciudadano, como luchador social, que he sido durante mucho tiempo, y que estuve en la oposición. Yo creo que lo mejor de todo es estar bien con nuestra conciencia, que ese es o debe ser nuestro tribunal, la conciencia. Si uno está haciendo el bien o uno está luchando por una causa justa, si uno está ejerciendo su libertad, ¿sí?, incluso con exceso, uno debe sentirse satisfecho con uno mismo. Y eso es un escudo protector. Pueden decir lo que sea y no pasa nada. El problema es cuando se es inconsecuente, cuando se dice una cosa y se hace otra, cuando se miente, cuando se es falso, cuando se es hipócrita. Entonces sí, pues se preocupan porque suele pasar que el que es chueco es al mismo tiempo miedoso. Entonces nada más les gusta, ¿sí?, estar cuestionando, criticando. Entonces cuando a ellos los cuestionan y los critican se sienten muy mal, ¿sí? Entonces lo mejor es pues estar bien con nuestra conciencia. Es una recomendación personal. Ese es el tribunal. Imagínense si yo me guiara por lo que dicen de mí en los periódicos, en los programas de radio, en la televisión, o lo que cuestionan al gobierno, pues no podría yo vivir, no podría yo dormir, no me podría yo reír, o sea, no sería feliz. Pero como me guío porque tengo ideales, tengo principios, estoy luchando por una causa justa, estamos buscando una transformación del país, lo hacemos de manera sincera, de manera honesta, y además el pueblo nos está ayudando, alentando, animando. Pues pueden haber todas las campañas en los medios, ¿sí?, y no pasa nada, o sea, no nos desmoraliza, al contrario, ¿sí?, nosotros tenemos mucha fortaleza moral. Lo que decía Ponciano Arriaga y que yo siempre repito, entre más me golpean, decía, pero era Ponciano Arriaga, más digno me siento. Entonces, no hay que preocuparse. Esto que tú mencionas, o sea, y que amigos,
pues hasta en la familia de nosotros, pues, que se quejan, ¿no?, de que ya no quiero tener la cuenta de Twitter, a lo borro, esta señora se pasó. Nada, hay que acostumbrarse a eso. Y si está uno bien, con la conciencia, puede uno salir adelante. Bueno. ¿Me permite completar? Sí. Buenos días, Rocío Jardines. Pero yo vengo de Sinaloa, vengo de fuera y requiero que me escuchen porque tengo... ¿Por qué no le prestas el teléfono y luego, digo, el micrófono? Gracias. Sí, buenos días a todos. Y disculpe, señor presidente, pero busco este espacio para exponerle un caso de derechos humanos, de violación de derechos humanos muy grave que está sucediendo y que estoy viviendo yo en persona. Yo, buenos días a todos, soy periodista independiente de Sinaloa. Trabajé 11 años en Río 12 hasta finales del año pasado y hoy soy freelance de algunos medios informativos. Estoy aquí para exponerle un caso personal, como le digo, de violación de derechos humanos y le explico. A mi hijo, Rafael, lo detuvieron de forma arbitraria hace ya 13 años, cuando tenía 20 años, mi hijo. Lo detuvieron, lo torturaron, policías del Estado de México, agentes federales y militares. Lo encarcelaron en una prisión federal por delincuencia organizada. Esto sucedió en 2008, cuando la guerra contra el narcotráfico estaba en su apogeo, cuando había esa coordinación interinstitucional que le llamaban entre los 3 niveles de gobierno para aprender a los supuestos delincuentes. Muchos sí, muchos no. A pesar de que él denunció la tortura en su momento, en 2008, no se investigó. Sí, al contrario. Se presentaron en el proceso un sinfín de trabas jurídicas, burocráticas, para alargar el juicio. Así que pasaron 4 años para que a él le dictaran sentencia y pasaron 8 años para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisara su caso y ordenara después de 8 años que investigaran la tortura que él había denunciado. Sin embargo, el expediente regresa al juzgado federal y se detiene de nuevo. Lo más grave de todo esto ahora es que Rafael, mi hijo, ya cumplió su sentencia el 2 de marzo del 2018. Es decir, que hace casi 3 años que lo mantienen preso sin base legal, porque no hay justificación jurídica para que mantengan a una persona en prisión cuando ya cumplió su pena, su condena. Por toda esta situación, el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria del Comité de Derechos Humanos de la ONU conoció del caso de mi hijo, lo analizó y lo vieron en un tribunal en su sesión ordinaria en Suecia. Eso fue el año pasado, a principios, y emitió una resolución. Este tribunal internacional ordena al Estado mexicano que libere inmediatamente a Rafael y que se le reponga el daño ocasionado en todos estos 13 años. Sin embargo, no ha pasado nada, señor presidente. Yo he acudido, he enviado cartas, le envié una carta a usted explicándole toda la situación hace 2 años, envié carta a la Secretaría de Gobernación, al fiscal general, he tocado puertas que no se abren o he tocado puertas que se abren y dicen está bien, lo vamos a investigar y no pasa nada. Mi hijo ya debería estar libre hace 3 años.
debería estar él libre si hubiera renunciado a practicarse los exámenes médicos y psicológicos de acuerdo al protocolo de Estambul, como le llaman, para comprobar que fue torturado. Le han practicado ya 4 protocolos de Estambul, 4 exámenes médicos y 4 exámenes psicológicos. No pasa nada. Todos los dictámenes concluyen que él tiene secuelas físicas y psicológicas debido a las acciones de tortura a las que fue sujeto durante la detención. Hay 2 carpetas de investigación abiertas pero guardadas. Una en la Fiscalía General de la República y otra en la Fiscalía del Estado de México para investigar la tortura por parte de los agentes estatales y la de aquí por parte de los agentes federales y militares. Sin embargo, pues ahí están las carpetas abiertas. Y pues yo, señor presidente, vengo aquí como periodista, yo le digo, y yo estoy segura que en un principio la detención de mi hijo fue consigna por mi trabajo periodístico. A mí me han roto el corazón. 13 años he estado y hemos seguido todos los procedimientos de acuerdo a como se dice en la ley. Hemos seguido todas las reglas y procedimientos del sistema jurídico, del sistema penal. Pero el proceso no avanza, se estanca. Y lo más grave, como le digo, es que mi hijo ya debería estar libre. Debería estar libre hace 3 años si hubiera renunciado a hacerse esos exámenes. Y la ONU, y estoy de acuerdo con ella en la opinión, que después, a estas alturas, después de 13 años, no quieren darle la libertad. No quieren, el sistema judicial no quiere aceptar que se equivocó, porque se equivocó, en mi caso y en muchos otros. Porque en todo este trajinar que han dado en los penales y viendo en los juzgados, he visto muchas personas como yo, muchas madres lastimadas por sus hijos en prisión. Y lo que sí le puedo decir, señor presidente, es que esa guerra contra el narcotráfico, esa política genocida, dejó muchas víctimas. Miles de muertos y desaparecidos, y eran jóvenes de 18, 20 a 25 años. Yo lo viví, lo digo, vivo en Sinaloa, pero eso fue en todo el país. Pero aparte de los muertos y desaparecidos, hay cientos de jóvenes igual, jóvenes de 18, 20, 25 años, presos siendo inocentes. ¿Por qué? Porque fueron una política de aportar números, de dar números, de decir y justificar una política para intereses, no sé. Y bueno, estoy aquí por eso. Señor presidente, quisiera, como madre, como periodista, eso le digo, como madre, que estoy en el lugar de muchas personas que yo he conocido y que están en mi situación. Y bueno, quizás usted pueda decirme que esto no le corresponde o que esto corresponde que el de la autonomía de los poderes, al Poder Judicial, pero pues lo que yo le digo es que pues usted es el responsable de la seguridad pública, de la paz, del Estado de Derecho de este país. Y quisiera requerirle que se solucione esta situación y que se haga justicia. Usted dígame, ¿qué más tengo yo que hacer para que se haga justicia? Gracias. Bueno, pues vamos a atenderlo. Sí, es nuestra responsabilidad. Vamos a pedirle a la secretaria de Gobernación que hable contigo, y si es como tú lo estás planteando, no tiene por qué estar tu hijo en la cárcel y de inmediato tiene que procurarse la justicia. Aun cuando este asunto esté en el Poder Judicial, tenemos una relación de respeto, de
independencia de poderes, de autonomía, pero también de cooperación con el Poder Judicial, sobre todo con la Suprema Corte de Justicia, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y hablaríamos con él para resolverlo. ¿Usted quiere comentar? Sí, hasta donde te escuché, la Corte resolvió favorablemente que se investigara la tortura y que el juez de distrito probablemente no la investigó. Te atendemos con muchísimo gusto en la Secretaría de Gobernación, vemos tu caso y vemos respetando la autonomía, pero también teniendo esta buena relación, como dice el presidente, que la tenemos. Vemos la situación de tu hijo a la brevedad, y digo a la brevedad es hoy, mañana, hoy, para ver en qué situación se encuentra. Y, señor presidente, también decirle que por instrucciones de usted, el día de ayer recibí a Soledad Jarquina, también a la periodista, y estamos atendiendo su caso en las fiscalías, porque ahí está el tema, y con mucho gusto la estamos atendiendo. Gracias. Ahora sí, la compañera. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Quisiera preguntarle, presidente, si bien hay un tema de cultura en nuestro país para terminar con el machismo y demás, hay una demanda también muy puntual por parte de las feministas, yo creo que incluso de todas las mujeres, es en la cuestión legal, presidente. Hay pues solamente el castigo alrededor de 11 años por abuso sexual. También hay penas pues que al parecer no se consideran justas y que permiten abuso contra las mujeres, esta violencia, estos feminicidios. Quisiera saber su postura, si usted consideraría que habría que echarle un ojito a las leyes de nuestro país para que fueran más severas estos castigos para evitar y ya erradicar también la violencia, los feminicidios y todos los ataques hacia las mujeres. Gracias. Sí, yo coincido de que se tienen que revisar las leyes. Esto también corresponde a la Secretaría de Gobernación. Les comentaba que pronto ya va a estar en funciones la nueva secretaria de Seguridad Pública, Rosicela Rodríguez, y que se haga todo lo que sea necesario para garantizar la protección y combatir la violencia a las mujeres. Es nuestro compromiso. Todos los días lo hacemos, pero tenemos que aplicarnos más, tenemos que seguir desterrando estas prácticas discriminatorias, el feminicidio, que es la violencia extrema en contra de las mujeres, y existe ese compromiso, ¿sí?, de parte nuestra. Así vamos a continuar trabajando. Yo les comento que ya es la hora de… Una más, presidente, también preguntarle, el 20 de enero pues asume la presidencia de Joe Biden en Estados Unidos. En China pues también el presidente ya se sumó a estas felicitaciones a Joe Biden, y pues se quiere saber si usted cuándo va a mandar esta felicitación, cuándo se va a sumar. Gracias. Sí, ya hemos hablado de esto. Es un asunto que tiene que ver con la política exterior de México, que se ajusta a lo que establece la Constitución, el artículo 89 de la Constitución. Nosotros tenemos que aplicar los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Esos dos principios, no intervención y autodeterminación de los pueblos, tienen su origen en la frase memorable del presidente Juárez de que entre las personas como entre las naciones el respeto al derecho ajeno
es la paz. Entonces, no hay por qué adelantar tiempos. Cuando termine el proceso electoral en Estados Unidos, entonces nos vamos a pronunciar. No tenemos problema con ningún gobierno extranjero ni con ningún partido del extranjero. Lo que queremos es apegarnos, ceñirnos a la política de principios que se abandonó durante mucho tiempo en materia de relaciones internacionales. No estamos de acuerdo con las muestras de felicitación por anticipado. Nosotros padecimos de eso. Nos hicieron fraude en una ocasión, en el 2006, y todavía no se terminaban de contar los votos. Estábamos pidiendo voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. Y el presidente de España se pronuncia a favor del que estaba siendo impuesto como presidente, que no hay ninguna duda de que fue una elección fraudulenta. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a proceder de manera apresurada? Tenemos que actuar con responsabilidad y no tenemos nada en contra de ningún candidato, de ningún partido. En su momento ya nos pronunciamos por lo que resuelvan las autoridades electorales, porque es un proceso, entendemos, que aún no concluye. Es algo parecido a lo que inventó Porfirio Díaz y luego se mantuvo durante el periodo posrevolucionario, porque con Porfirio se crearon muchas prácticas políticas que no desaparecieron después de la revolución. Por eso decía don Daniel Cosío Villegas que ya no estaba don Porfirio, pero se había quedado doña Porfiria, porque muchas cosas surgieron durante el porfiriato. Ahí se edificó el régimen autoritario que prevaleció durante mucho tiempo. Ahí se estableció de que las leyes y la Constitución se respetan en la forma para violarse en el fondo. Ahí se estableció durante el porfiriato, porque fueron 34 años, es parecido al neoliberalismo, 36 años. Entonces se crearon hábitos, costumbres, ahí se estableció de que había división y equilibrio de los poderes, pero el poder de los poderes era el Ejecutivo. Ahí se estableció que los estados eran libres y soberanos, pero Porfirio decidía quiénes gobernaban en los estados, los hombres fuertes, que tardaron en el poder en los estados casi lo mismo que él tardó como presidente, gobernadores que tardaron 20, 30 años, y en la Constitución se establecía de que
debía de haber elecciones, y había elecciones, pero se sabía por anticipado quiénes iban a ganar. Recuerden ustedes cómo era hasta hace poco, de que salía el candidato de un partido que no voy a mencionar y ya era el que iba a gobernar. Todo giraba alrededor de quién iba a ser el candidato. Por ejemplo, el candidato a la presidencia. ¿Se acuerdan lo del destape? Pues salía y ya ese era el presidente. ¿Quién creó lo del tapado? Porfirio. ¿Quién fue el primer tapado en México? Su compadre de Porfirio, Manuel González. Él utilizó esa práctica. Entonces, de ahí vienen muchas cosas. De ahí viene el besamano. Bueno, de ahí viene la celebración del día 15 de septiembre, porque realmente el grito de independencia fue en la madrugada del 16, pero el 15 de septiembre es el cumpleaños, o era el cumpleaños de Porfirio. ¿En qué consistía el besamano? Pues que cada año empezaban las felicitaciones y llegaban, pues no solo políticos, los banqueros, los grandes empresarios, los hacendados. Bueno, y por último, para contestar lo tuyo, de ahí surge la cargada. ¿Cómo nosotros vamos a permitir que nos acarreen? ¿Que no somos representantes de un gobierno y de un país independiente, libre, soberano? ¿Por qué la cargada? ¿Por qué el acarreo? Entonces, no hay ninguna diferencia, ¿no? Estamos esperando que se resuelvan las cosas. Ayer que salió un Twitter del presidente Trump diciendo algo sobre la oficina administrativa, y entonces todo el mundo diciendo ya se aceptó, una gran lanzada en ese sentido en los medios y todo, ¿no? Y nos llegó hasta acá, ¿no? Bueno, pues si ya dijo el presidente Trump que esa oficina se hiciera cargo de la transición, pues ya no hay más que hacer. Entonces eso ayer en la mañana en la reunión de seguridad. Entonces mi opinión es, vamos a esperarnos. Estábamos terminando de la conferencia de ayer cuando ya estaba un Twitter diciendo otra cosa. Entonces, ¿qué es lo mejor? Esperarnos. Y México va a mantener una política de cooperación con el gobierno de Estados Unidos y con todos los gobiernos. Y no tenemos nada que temer. Vamos a mantener esta política de respeto mutuo. No hay diferencias con nadie y hemos llevado una muy buena relación con el gobierno del presidente Trump y esperemos que, de acuerdo a lo que decida la autoridad electoral en Estados Unidos o las instancias legales, quien sea declarado triunfador
mantenga con nosotros, porque lo deseamos, una buena relación. En su momento vamos a pronunciarnos, vamos a expresar nuestro reconocimiento. Muy bien, nos vemos mañana, si les parece. Mañana nos vemos. Mañana. Ustedes quedan pendientes.